Muy buenos días. En el siguiente video veremos los vectores en algoritmo. Para poder entender qué son los vectores en algoritmo, debemos entender primero qué son los vectores. Entonces, ¿qué es un vector? Un vector es una estructura de datos con las siguientes características. Cuando hablamos que es una estructura de datos, quiere decir que guarda información. Pero entonces primero nos dice que es una estructura estática, que se debe definir su tamaño al momento de crear el vector. Y este tamaño no cambia durante la ejecución del algoritmo. Son campos de memoria que se crean en el vector que ya vienen predeterminados desde el principio. O sea, ya los registramos y colocamos el tamaño del vector desde el principio. Todos los datos son del mismo tipo. Todos tienen entero o todos tienen real. Si creamos un vector de enteros, solo podemos guardar ese tipo de datos. Si guardamos de tipo char, cadena, solamente guardamos ese tipo de datos. No podemos combinarlo. Para ubicar un dato en el vector necesitamos un subíndice que nos indique la posición del elemento que queremos ubicar. A continuación vamos a mostrar el vector de 10 posiciones para que puedan entender un poco más el concepto teórico que les acabo de definir. Aquí tenemos un vector de 10 posiciones. Concentrémonos por el momento solamente en la gráfica. Decimos que tiene 10 elementos. Si bien están enumerados del 1 al 10. Cada cuadrito tiene una posición que va desde 1 hasta 10. Y la información que está guardada pues son valores de tipo entero, que puede ser cualquier número. Esto es lo que nos dice al principio de la definición, que se define el tamaño del vector, que viene siendo de 1 a 10. O sea, solamente puedo guardar hasta 10 elementos. Y cada casilla tiene un valor del cual está ya diseñado y podemos guardar un dato en cada una de estas casillas. ¿Cómo se declara un vector? Se declara con el nombre del vector. Ustedes pueden llamarlo como ustedes quieran. Yo lo llamé vector para que se nos podamos orientar. Y este vector tiene 10 casillas. Si ustedes la ven, tiene desde la 1 a la 10. Y yo en cada casilla puedo guardar información. Entonces tiene un vector de 10 casillas. Y tenemos un subíndice, como leímos en la teoría, que nos muestra la posición del vector. ¿Correcto? Y si lo combinamos entre el vector y el subíndice i, que ustedes ven que ya no tiene el número 10 sino la letra i, nos da el dato que está dentro de esa posición que tiene el subíndice. Entonces, esto es teóricamente cómo funciona un vector. Pero vámonos al algoritmo. Vamos a hablar un poco sobre el algoritmo. En este caso estamos utilizando pcint, donde yo voy a declarar el vector. Para declarar el vector debemos colocar dimensión. Y yo le coloqué el nombre de vector. Digo que tiene 10 posiciones. Y ya lo declaré. Luego debo declarar i. Y que debe comenzar en 1, en la posición 1. Porque acuérdense que tiene que ir desde el número 1 hasta la casilla 10. Acuérdense que el vector son casillas, desde 1 hasta 10, para poder guardar los datos ahí. Para esto tenemos que crear un ciclo que nos recorra las 10 posiciones. ¿Por qué? Porque necesito guardar datos en las 10 posiciones. Entonces en este caso vamos a guardarlo. Entonces creemos el ciclo repetitivo. Si no saben qué es un ciclo repetitivo, busquen en mi canal la explicación de ciclos repetitivos. Entonces tenemos el ciclo hasta que o el ciclo mientras. Entonces yo en este caso utilizaré el ciclo mientras i sea menor o igual a 10. Entonces se crea el ciclo fin mientras. Entonces quiere decir que i va a ir desde 1 hasta 10.
Entonces comenzamos con el mensaje que digite escribir, que digite 10 elementos. Entonces que digite 10 elementos, se van a digitar 10 elementos. Y entonces aquí colocamos que leer vector en la posición I. Bueno, en este caso I vale 1. Entonces se va a escribir el vector en la posición I, pero como I vale 1, se va a escribir el dato que digite el usuario en la posición 1. Para que pase a la posición 2, debemos que cada vez que se incremente, que entre y escriba el dato, incremente una casilla. O sea, pasa a la casilla 2. O sea que debemos darle el valor ahí de 2, pero dentro del ciclo repetitivo, que es este ciclo que dice mientras y fin mientras que. En este caso, entonces colocamos que I es igual a I más 1, para que I se vaya incrementando en 1 y pueda salir del proceso. Entonces aquí pide los 10 elementos. Entonces aquí vamos a hacer otro ciclo. Ahí lo volvemos a iniciar en 1 porque tenemos que volverlo a iniciar en 1. Porque si lo dejamos en el 10, cuando vuelvas a hacer un ciclo pasará al 11, al 12 o al 13. Entonces por lo tanto hay que devolverlo al 1 cada vez antes de hacer un ciclo. No se nos puede olvidar eso porque si se nos olvida, pues nunca vamos a tener inconvenientes e incluso a veces nos vamos a durar mucho tiempo tratando de buscar el error en los vectores. Se genera el fin mientras y aquí solamente voy a escribir el vector en la posición sub i, que es el subíndice, y acuérdense que siempre tenemos que incrementarlo de 1 en 1, que i es igual a i más 1. ¿Por qué? Porque si no siempre se va a quedar en 1 y siempre voy a trabajar apenas con la casilla 1 y se nos va a volver un ciclo infinito. Aquí sin saltar para que nos muestre el vector a lo largo. Vale. Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es, en el primer ciclo mientras, es capturando los datos y en el segundo ciclo mientras, imprimiéndolo. De esta manera, llenamos un vector de 10 elementos. Entonces me dice, digite los 10 elementos. Entonces voy a digitar los 10 elementos. Entonces voy a digitar los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10. Y miren que aquí me imprimió los números del 1 al 10. De esta manera llenamos un vector de 10 elementos y lo imprimimos. Este es el primer ejercicio que podemos hacer sencillo de los vectores para de aquí en adelante ya pues hacer operaciones con los vectores. Muchas gracias.